¿Qué tal, personas? Yo soy Cheto y como abogado me gustaría comenzar diciendo que hay casos que trascienden lo jurídico. Casos que nos obligan a preguntarnos si nuestro sistema de justicia realmente funciona como debería de hacerlo. Y el caso del profesor Alberto Jasso es uno de ellos. No solo porque terminó con la muerte de una persona, sino porque abrió un debate sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y la forma en que la sociedad reacciona cuando alguien enfrenta una acusación de un delito tan delicado como lo es uno de índole sexual. Alberto Jasso era un profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y según información que se dio a conocer después, una alumna lo denunció por un presunto abuso sexual. Como ocurre en cualquier estado de derecho, esa denuncia debía de ser investigada por las autoridades competentes para determinar si existían elementos que pudieran acreditar la comisión de un delito. Y hay que detenernos aquí porque muchas veces se confunde una denuncia con una sentencia y jurídicamente no es lo mismo. Tras la denuncia comenzaron tanto las investigaciones de carácter penal como las actuaciones por parte del instituto donde laboraba este profesor. Cuando existe una acusación de esta naturaleza, es común que las instituciones tomen medidas para proteger a la persona denunciante, así como para preservar la investigación. Pero lamentablemente estas medidas muchas veces tienen un impacto en la vida de la persona que es denunciada. Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes de este caso, porque independientemente de cuál vaya a ser el resultado de una investigación, cuando hay una acusación por un delito de carácter sexual, muchas veces las consecuencias son inmediatas. Consecuencias económicas, laborales, familiares y sobre todo sociales, porque en la era de las redes sociales el juicio público comienza muchísimo antes que el juicio legal. Lamentablemente, mucho antes de que existiera una sentencia que determinara si era culpable o inocente, el profesor Alberto Jasso decidió quitarse la vida y su muerte conmocionó a miles de personas. Antes de su defunción, el profesor difundió un video. Soy el maestro Alberto y en un momento dejaré este plano existencial. Explicaré por qué. Tengo 25 años trabajando para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y estuve casi 10 años laborando en las preparatorias del Estado de México y nunca había estado en una situación tan problemática como ahora. El pasado 14 de julio, la estudiante Ramírez me denunció por abuso sexual, lo cual niego rotundamente. Esta denuncia se hizo ante la dirección jurídica del instituto en el que laboro y ante la MP, licenciada, argumentando que la toqué en 6 ocasiones en un día, lo que le provocó una crisis de ansiedad y la llevaron al hospital, donde la diagnosticaron con cefalia tensional. Eso es lo que se menciona en pocas palabras. He tenido excelentes alumnas que de broma dicen, voy a acusar al profe para que me pase. De manera responsable les menciono que eso no se dice ni de broma, que puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos, como ahora es mi caso, de una denuncia de este tipo. Enfrentar una acusación de esta índole es una experiencia estresante y desmoralizadora. No solo destruye la vida, también te quita tiempo, recursos y muy probablemente perder el trabajo, amigos y el apoyo familiar. Ustedes se preguntarán, si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial? Porque ante estas denuncias falsas la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en desigualdad ante un procedimiento judicial, a menos que seas influyente, lo cual no es mi caso. Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario. Quiero que se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio, para que mejoren el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia. Un acto de rebeldía porque todo el sistema judicial está corrupto, jueces, ministerios públicos, fiscalías, abogados. La mayoría de los denunciados deben de empezar este tortuoso camino con prisión preventiva. Tanto el abogado de oficio como el privado, su negocio es hacer el proceso largo. En prisión preventiva tienes que pagar servicios a los guardias, protección, te gastas lo que no tienes solo para llevar el proceso por fuera. Si logras llevar el proceso por fuera, aún debes de seguir manteniendo a toda esta delincuencia organizada, que es nuestro sistema judicial, a través de seguir soltando dinero, porque todos paran la mano. Si te absuelven y eres maestro, habrás perdido gran parte de tu patrimonio, si no es que todo. Estarás sin trabajo y en muchas ocasiones será por la cancelación social, que significa el retiro de apoyo de la sociedad, y se incrementará la funa, que es un acto de repudio social, estableciendo la duda incluso cuando la justicia ya te ha absuelto o descartado los hechos.
Un acto de sacrificio porque a través de él intento concientizar a las mujeres de lo peligroso que puede ser realizar denuncias falsas. Un acto de sacrificio porque a través de él intento concientizar a los maestros. Por favor, no se apeguen a sus estudiantes, no son sus hijos, no son su familia, no creen ningún tipo de lazo, solo es su trabajo. Alguno o alguna les puede hacer perder todo, hasta la vida. A los padres que están luchando por ver a sus hijos tras un proceso judicial familiar, no pierdan su dinero con abogados y pleitos interminables que dañan psicológicamente a sus hijos. Busquen otra manera de hacerles saber que los aman y guarden ese dinero que en algún momento podría servirles para brindarles un mejor futuro a sus hijos. Por su atención, muchas gracias. Después de su fallecimiento hubo una enorme polarización. Por una parte vemos quienes sostenemos que fue víctima de un sistema y de una sociedad que no respetó plenamente su presunción de inocencia, mientras que por otra parte hubo quienes soltaron comentarios totalmente misándricos como estos. Y quiero dejar algo muy en claro antes de continuar. Este video no pretende determinar si Alberto Jasso fue inocente o culpable. Al final eso nunca pudo establecerse mediante una sentencia. Como abogado, mi interés está en otro punto, que es analizar qué nos enseña este caso sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y el riesgo de emitir condenas sociales muchísimo antes de que concluyan las investigaciones. Después de conocer el contexto del caso, quiero hablar de un principio jurídico que, en mi opinión, es el centro de esta discusión: la presunción de inocencia. Y antes de que piensen que defender este principio es justificar a delincuentes, tengo que aclarar que no, esto es completamente falso. En México, la presunción de inocencia no es una ocurrencia de abogados, ni un privilegio, ni una estrategia para defender delincuentes. Es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución. El artículo 20, apartado B, fracción primera constitucional, establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante la sentencia de un juez. Esto parece sencillo, pero en realidad es uno de los pilares más importantes de un Estado de Derecho. ¿Qué significa presumir inocente a alguien? Definitivamente no significa afirmar que nunca cometió un delito, no significa impedir que le investiguen y mucho menos significa dejar desprotegida a una posible víctima. Lo que significa es muchísimo más simple, que mientras no exista una sentencia condenatoria, el Estado tiene la obligación de tratar jurídicamente a esa persona como inocente. Y aquí hay una confusión muy frecuente. Muchas personas creen que si alguien es denunciado, automáticamente es culpable. Y esto simplemente no es cierto. Una denuncia es solo el punto de partida de una investigación, pero no es su conclusión. Precisamente para eso existen los ministerios públicos, para reunir pruebas, llevar la investigación, solicitar peritajes, entre otras cosas, y solamente cuando existan los datos de pruebas suficientes, llevar el caso ante un juez. ¿Por qué es importante la presunción de inocencia? Porque históricamente se ha demostrado que el Estado también puede equivocarse, que existen los errores, que existen las investigaciones mal realizadas, y aunque les duela, que también existen las denuncias falsas. Aunque de eso hablaremos más adelante. Imaginen por un momento un país donde bastara con que una persona señale a otra para considerarla culpable. No habría necesidad de investigar, de presentar pruebas, de celebrar un juicio. Eso no sería un Estado de Derecho. Sería un sistema donde cualquiera podría destruir la vida de otra persona simplemente con señalarla. Y algo que muchas personas no alcanzan a dimensionar es que cuando se defiende la presunción de inocencia no se está defendiendo a delincuentes, se está defendiendo un principio que nos protege a todos, porque hoy el acusado puede ser alguien que no conocemos, pero mañana podemos ser nosotros, algún familiar, algún amigo, simplemente podría ser cualquiera. Ninguna persona está exenta de ser acusada de haber cometido algún delito. Y lo único que nos protege frente a una acusación injusta es precisamente la existencia de un debido proceso, que la carga de la prueba recaiga en quien acusa y que nadie pueda ser condenado únicamente por presión mediática o el juicio de las redes sociales. Ahora bien, defender la presunción de inocencia no significa abandonar a una víctima. Una denuncia debe de tomarse con seriedad, investigarse y proteger a quien afirma ser víctima de un delito.
Y si las pruebas demuestran la responsabilidad penal de quien es denunciado, se le debe de imponer la sanción que corresponda conforme a la ley. Precisamente porque las consecuencias de una condena son tan graves, esta responsabilidad debe demostrarse con las pruebas suficientes y mediante un proceso legal. En el derecho penal no se debe de creer automáticamente en una de las partes. Se debe de buscar la verdad mediante las pruebas, y esa diferencia es enorme. Como abogado puedo entender por qué estos casos despiertan emociones tan intensas. Pero justamente cuando las emociones son tan fuertes es cuando el derecho debe de ser más firme, porque si renunciamos a la presunción de inocencia, este principio deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio que existe solamente para los casos fáciles. El verdadero Estado de Derecho se demuestra cuando somos capaces de proteger las garantías procesales incluso en los casos difíciles y socialmente sensibles. Después de hablar de la presunción de inocencia, quiero hablar de un tema que genera muchísima polémica como lo es el de las denuncias falsas. Y en un sentido más amplio de las acusaciones que nunca logran acreditarse legalmente. Para esto quiero diferenciar una denuncia falsa de una acusación falsa. La primera es cuando se realiza, como lo dice el mismo nombre, una denuncia ante una autoridad, ante la fiscalía, mientras que la acusación no es necesariamente con un carácter formal o legal, sino que se puede realizar por medio de chismes, redes sociales, etcétera, sin que exista realmente una denuncia. Y antes de continuar, creo que es muy importante precisar que no todos los casos que terminan sin una sentencia condenatoria significa que haya sido una denuncia falsa. Existen investigaciones que no reúnen las pruebas suficientes, errores al integrar la carpeta de investigación, o situaciones en las que simplemente no se logra acreditar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. Pero también es verdad que existen las denuncias deliberadamente falsas. Negarlo sería tan irresponsable como afirmar que todas las denuncias son falsas. El problema es que cuando ocurre cualquiera de estos escenarios, el daño para la persona acusada muchas veces ya está hecho. Porque aunque jurídicamente se conserve su presunción de inocencia, socialmente ya hubo un daño. Pierde su reputación, puede perder su empleo, sus relaciones personales o incluso puede verse afectada su salud mental. Precisamente por eso quiero recordar algunos casos que se hicieron públicos y abrieron un debate sobre la importancia de la presunción de inocencia y el evitar condenar a alguien únicamente por un señalamiento. El primer caso, que es de Argentina, ocurrió en 2018. Cuando Agustín Muñoz, que tenía 18 años, tuvo una discusión con su amiga. Esta en ese momento de enojo decidió acusarlo públicamente por abuso sexual. Su acusación se hizo muy viral y Agustín recibió agresiones físicas, acoso cibernético, hostigamiento en la calle. Y aunque eventualmente su amiga confesó públicamente que esas acusaciones eran falsas, pues esa confesión no se hizo tan viral como la acusación inicial, provocando que Agustín se suicidara. El segundo caso ocurrió en México en 2019, cuando un integrante de la banda Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, fue acusado en redes sociales, y anónimamente por cierto, de haber acosado a una menor de edad. Estas acusaciones se hicieron muy virales y afectaron su carrera y su vida personal, lo cual lo llevó a tomar la decisión de suicidarse. El tercer caso, también de México, tuvo su origen en 2016, cuando el profesor Francisco Alanís Salinas descubrió que algunos alumnos estaban compartiendo fotografías de una alumna con índole sexual. El profesor decidió escalar esto con la dirección del instituto donde laboraba, en donde tomaron la decisión de expulsarla. Y aunque aparentemente se había resuelto ese asunto, la realidad estaba completamente alejada de ello. Pues en 2020 un colectivo feminista de Reynosa no solo denunció a Francisco Alanís Salinas por abuso sexual en contra de esa estudiante, sino que además difundió sus datos de identificación en redes sociales. Y aunque eventualmente ese mismo colectivo publicó en sus redes sociales una disculpa y reconoció que dicha denuncia era completamente falsa, tristemente el daño económico, familiar, social y psicológico para Francisco Alanís ya estaba hecho, pues no solamente vio afectada su carrera profesional, sino que también se vio afectada su vida familiar y su reputación como integrante de una asociación civil. Hasta ahora hemos hablado de principios jurídicos y de casos que se hicieron públicos,
Pero ahora me gustaría hablar desde mi experiencia profesional. Como abogado penalista he tenido la oportunidad de representar tanto a personas que han sido víctimas de algún delito como a personas que han sido acusadas de cometerlo. Y estas experiencias me han permitido ver una realidad que es muchísimo más compleja de lo que aparece en redes sociales. Porque cuando uno trabaja directamente con carpetas de investigación, entrevistas, dictámenes periciales, etcétera, entiende que cada asunto tiene sus propias particularidades, que no todos los denunciantes mienten, pero tampoco todos los denunciados son realmente culpables. En los asuntos que personalmente me ha tocado conocer, especialmente algunos que fueron iniciados en el Centro de Justicia para las Mujeres, me he encontrado con un fenómeno que me preocupa muchísimo. Y es que en algunas ocasiones las denuncias parecieran no buscar justicia por un delito, sino convertirse en una herramienta dentro de conflictos familiares, personales o de pareja. No estoy afirmando que sea la realidad de todos los casos, ni mucho menos. Eso sería totalmente irresponsable de mi parte decirlo. Pero lo que sí puedo decir es que desde mi experiencia profesional, este tipo de situaciones existen y son muchísimo más frecuentes de lo que se cree. Las he visto de cerca. Y esto termina perjudicando a todos. Afecta a la persona falsamente denunciada porque tiene que enfrentar un proceso que puede afectar su libertad, su economía, su vida familiar, su reputación, su salud mental, etc. Pero también perjudica a las verdaderas víctimas, porque si el sistema tiene que invertir tiempo y recursos en una denuncia que no fue presentada de buena fe, ese tiempo y recursos dejan de destinarse a personas que realmente necesitan una respuesta rápida y eficaz. Precisamente por eso creo que defender la presunción de inocencia y esperar que se sancionen las denuncias deliberadamente falsas no son objetivos opuestos. Al contrario, ambas fortalecen aún más nuestro sistema de justicia, porque un sistema que distingue entre una denuncia legítima y una falsa protege mejor tanto a las víctimas reales como a los inocentes. Les contaré un par de casos que llevé. Únicamente voy a narrar los hechos y omitiré datos sensibles que pueden llevar a la identificación de cualquiera de las partes. Esto tanto por secreto profesional como por respeto a mis clientes. Entonces, pues sí, básicamente el objetivo de esto no es exhibir a nadie, sino explicar situaciones que ilustran perfectamente el por qué es tan importante la presunción de inocencia y el debido proceso. El primer caso, explicado de una forma muy burda y superficial, porque a final de cuentas se trata de una simple conversación que tuve, fue de una clienta que estaba denunciada por maltrato infantil. En esa conversación ella me comentó que se había peleado con su examante y que como estaban peleados quería buscar la forma de inculpar a ese examante por el delito del cual se le acusaba a ella. Cosa que, en primer lugar, aun si se pudiera hacer, eso no elimina la carpeta que ya está en su contra, pero bueno, ese es tema aparte. El caso aquí es que ella buscó inculpar a otra persona de lo que se le acusaba a ella solo porque había salido mal con esa otra persona. El segundo caso es de una pareja que trabaja en el mismo lugar. El hombre decide terminar la relación con la mujer y ella, en el mismo día de la ruptura, acude a un centro médico, sin decir nombres, llena de moretes diciendo que su pareja la había golpeado. Le piden un parte médico, se le toma fotografías a las lesiones y pasan los días. En el transcurso de esos días, ella le manda mensajes y le llama insistentemente a mi cliente, y mi cliente simplemente no contesta. Hasta que un día decide sí contestar y graba la llamada. Durante la llamada ella le dice que todavía lo ama, que quiere volver con él y todo ese choro. Él se niega a retomar la relación con ella, y aparentemente todo finaliza en buenos términos. Pero un par de días después, y eso lo sé por la fecha de la carpeta de investigación, ella acude al CJM y presenta una denuncia en contra de mi cliente por lesiones y delito contra la dignidad de las personas. Esta denuncia, como mencioné anteriormente, ambos trabajan en el mismo lugar. Entonces, por esta denuncia fue que mi cliente tuvo afectaciones tanto laborales como económicas. En su lugar de trabajo le pidieron que se cambiara de sucursal, por así decirlo, lo cual a mi cliente pues no le convenía en primer lugar porque su lugar de trabajo le quedaba cerca. Entonces, en cuanto a tiempo
y economía le salía muchísimo más caro trasladarse a otra sucursal. Total que al final terminó pidiendo unas vacaciones forzadas, sin goce de sueldo, eh, por lo cual, como mencioné anteriormente, se le vio una afectación económica. Lo que a él le jugó a favor es que su expareja ya tenía muchísima reputación como una persona problemática y mentirosa en su lugar de trabajo. Total, como 3, 4 meses después de que se presenta la denuncia, ojo, 3 o 4 meses, no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero fue entre 3 y 4 meses, lo citan en Musk. Ella llega con moretes que se ve que eran recientes y aparte esos moretes estaban en lugares totalmente diferentes a los moretes que se veían en las fotografías que aparecían en el parte médico, diciendo que esos moretes todavía eran de ese día, que estaba todavía lesionada, etcétera, etcétera. Bueno, creo que narré estos dos casos de una forma muy burda y de nuevo superficial por lo mismo para tratar de omitir detalles que pudieran identificar a las personas involucradas. Después de todo lo que hemos visto, creo que es importante detenernos y explicar algo que muchas personas desconocen. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona presenta una denuncia? Porque en redes sociales pareciera que el proceso es muy simple. Lo denunciaron, entonces es culpable. Y afortunadamente el sistema judicial no funciona así. Y digo afortunadamente porque si funcionara de esa manera, cualquiera de nosotros podría perder su libertad simplemente por una acusación. Todo comienza con una denuncia. Es decir, cuando una persona acude ante el Ministerio Público y comunica un hecho que desde su perspectiva constituye un delito. Aquí quiero enfatizar algo. En este momento no existe ninguna declaración de culpabilidad. Lo único que existe es una noticia criminal, un hecho que el Estado tiene la obligación de investigar. A partir de ese momento comienza la investigación. El MP, auxiliado por la policía, peritos, etc., debe reunir información para determinar qué ocurrió realmente. Se recaban entrevistas, realizan peritajes, análisis de video. En general se realizan las diligencias que sean necesarias para acercarse a la verdad de los hechos. Y esto es muy importante, la investigación no busca confirmar automáticamente la versión de la persona que denuncia, sino esclarecer los hechos, y esto significa también investigar aquello que pueda favorecer a la persona que fue denunciada. Durante esta etapa aparecen los llamados datos de prueba. Y ojo, los datos de prueba no son pruebas definitivas, son elementos obtenidos durante la investigación que permiten sostener una hipótesis sobre lo ocurrido. Por ejemplo, una entrevista, un dictamen pericial, un video, una fotografía, todos ellos pueden constituir datos de prueba, pero todavía tendrán que ser valorados posteriormente por un juez, conforme a las reglas del proceso. Si el MP considera que hay datos suficientes para continuar con el procedimiento, solicitará una audiencia ante el juez de control, la cual se le conoce como audiencia inicial, durante la cual podrá solicitar la vinculación a proceso. Sé que hay muchas personas que creen que la vinculación a proceso significa que el juez ya determinó que el imputado fue culpable, lo cual es completamente falso, así que para evitar malentendidos lo voy a explicar. La vinculación a proceso significa que el juez determinó que hay elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación. Esto es, llegó a la conclusión de que tal vez sí se cometió el delito que se está denunciando, pero eso no significa que lo haya cometido la persona que fue denunciada. Entonces, no es una sentencia, no es una condena, simplemente es un permiso para que el procedimiento siga avanzando. De hecho, creo que ya lo había explicado de una forma muy burda en otro video. Y antes de que se me olvide, quiero hacer un muy breve paréntesis para hablar de las medidas cautelares, solo para decir que la finalidad de estas no es castigar al imputado, sino asegurar que el proceso pueda desarrollarse correctamente. Dependiendo del caso, estas medidas pueden consistir en la prohibición de acercarse a determinado lugar, la prohibición de acercarse a determinada persona, portar un brazalete o algún dispositivo para la víctima, y un gran etcétera de medidas. Una de ellas, y creo que lo había mencionado en otro video, no recuerdo bien, pero una de ellas
es la prisión preventiva, pero esta solamente se aplica para casos muy excepcionales. Si bien no es una pena, es muy restrictiva en cuanto a derechos humanos y por eso solamente se aplica bajo pero muy específicos casos. Luego llegamos a la audiencia intermedia. Aquí las partes depuran el proceso. Se ofrecen los medios de prueba que pretenden presentar en el juicio, se discute cuáles son pertinentes, el juez determina cuáles va a autorizar y cuáles no. Es una parte muy técnica, pero también fundamental porque aquí se prepara el juicio oral. Ahora sí llegamos a la parte más importante, el juicio oral. Es aquí donde realmente se desahogan las pruebas. Los testigos comparecen, los peritos explican sus dictámenes, las partes pueden interrogarlos y contrainterrogarlos. En general se analizan los medios de prueba de forma pública. Y solamente después de escuchar toda esa información es cuando el juez puede decidir si la acusación fue demostrada más allá de toda duda razonable. Finalmente llegamos a la sentencia. Y únicamente en ese momento un juez puede declarar penalmente responsable a una persona. No cuando fue denunciada, no cuando fue detenida, no cuando fue vinculada a proceso, ni mucho menos cuando en redes sociales ya emitieron su veredicto. Únicamente después de haber concluido el juicio y haber valorado todas las pruebas conforme a derecho. Por eso me tomé el tiempo para resumirles cómo funciona el sistema penal acusatorio. Porque entre una denuncia y una sentencia existe todo un procedimiento. Un procedimiento diseñado para que la víctima tenga la oportunidad de presentar sus pruebas y el imputado tenga la oportunidad de controvertirlas. Y vaya, este procedimiento no es ningún obstáculo para la justicia, este procedimiento es la justicia precisamente. Entiendo perfectamente que hay delitos que generan una enorme indignación social, especialmente aquellos relacionados con violencia sexual. Pero precisamente porque las consecuencias de una condena son tan graves, es que el sistema exige que la culpabilidad se demuestre por medio de pruebas y dentro de un proceso legal. Si empezamos a considerar que una denuncia basta para condenar a una persona, entonces el juicio deja de tener sentido. Y si el juicio deja de tener sentido, también desaparecen la presunción de inocencia y el debido proceso. Llegamos a una parte polémica como lo es el tema de las denuncias falsas. Y es que en el debate público solemos caer en cualquiera de los dos extremos. O se afirma que casi no existen las denuncias falsas, o se afirma que si un caso no tiene una sentencia condenatoria, entonces automáticamente es una denuncia falsa. Cuando desde mi perspectiva ambas posturas están equivocadas. Jurídicamente debemos distinguir situaciones que son completamente diferentes, porque no todo asunto que termina sin una sentencia condenatoria significa que automáticamente la persona que denunció haya mentido. La primera categoría son las denuncias deliberadamente falsas. Es decir, cuando una persona que sabe que no ocurrieron los hechos que dice o que está señalando a alguien inocente decide ir a presentar una denuncia con la intención de causar un perjuicio. La segunda categoría son aquellos asuntos donde la denuncia no logra acreditarse con pruebas suficientes. Esto no significa que la persona haya levantado una denuncia falsa, simplemente significa que no se reunieron los elementos suficientes para demostrar los hechos denunciados. También existe el no ejercicio de la acción penal. Es decir, cuando el MP concluye que no existen elementos probatorios suficientes como para llevar el asunto ante un juez de control. Esto tampoco equivale a que automáticamente sea una denuncia falsa. Otra posibilidad es que el asunto llegue a juicio, pero se dicte una sentencia absolutoria. En este caso, una absolución significa que la culpabilidad no fue demostrada más allá de toda duda razonable. Esto tampoco es sinónimo de que se haya denunciado de mala fe. Entonces, ¿existen las denuncias falsas? Sí, existen y son muchísimo más frecuentes de lo que se quiere reconocer. Negarlo sería desconocer una realidad que los abogados vemos en la práctica. Pero también sería un error tratar de convertir cualquier sentencia absolutoria o cualquier archivo de una carpeta de investigación en sinónimo de una denuncia falsa. El derecho exige distinguir, y precisamente esa capacidad para distinguir es lo que diferencia un análisis jurídico de una opinión basada únicamente en emociones. De hecho, hice mi tesis sobre los linchamientos mediáticos causados por falsas acusaciones en redes sociales. Y durante esa investigación
vi que quienes realizan este tipo de difamaciones suelen hacerlo por múltiples motivos, no existe una única explicación. Algunas de las motivaciones que identifiqué por parte de quienes realizan este tipo de difamaciones se encontraban celos o envidia, intención de venganza, buscar algún beneficio personal, tratar de llamar la atención, entre otras que se encuentran plasmadas en mi tesis. Pero quizá la parte más preocupante de mi tesis no fue esa, sino entender por qué este tipo de difamaciones o acusaciones falsas se difunden con más facilidad. E igual plasmé varias razones, pero las dos que me llamaron muchísimo más la atención fue que muchas veces se difunden porque esa falsa acusación coincide con las creencias o ideologías de ciertos grupos que las difunden, o por miedo a ser rechazado socialmente al no compartir la opinión que se está difundiendo. Vivimos en una época en que una publicación puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Pero lamentablemente la verdad no viaja a la misma velocidad que una difamación. Y para cuando llega una absolución, un archivo de carpeta o una aclaración, la reputación de la persona difamada muchas veces ya quedó destruida. Por eso creo que estar a favor de la presunción de inocencia no es estar en contra de las víctimas, sino estar a favor de la justicia, porque una verdadera justicia protege a quien fue víctima de un delito, pero también protege a quien fue acusado injustamente. Y mientras no entendamos que ambas cosas pueden y deben de coexistir, vamos a seguir confundiendo una acusación con una condena. Después de todo lo que hemos analizado, me gustaría terminar este video primero aclarando que en el caso particular de Alberto Jasso, yo no meto las manos al fuego por ninguna de las partes. A mí no me consta absolutamente nada de lo que haya ocurrido, al igual que estoy seguro que a la mayoría de la ciudadanía tampoco le consta. Y segundo, con una reflexión sobre nosotros como sociedad. Independientemente de cuál sea la opinión que cada persona tenga respecto a este caso, una persona denunciada perdió la vida y una persona denunciante, cuya versión también merece ser investigada con seriedad y respeto, quedó en medio de una controversia nacional que jamás va a poder resolverse por medio de una sentencia. Como abogado, creo que el verdadero valor de los derechos fundamentales no se demuestra cuando son populares, sino cuando defenderlos es incómodo y hasta mal visto. Porque, seamos honestos, es muy fácil defender la presunción de inocencia de alguien que todos creen que es inocente. Lo difícil es defender ese mismo principio cuando la presión social está exigiendo una condena inmediata. Pero precisamente para eso existen las garantías constitucionales. Vivimos en una época donde las redes sociales pueden convertir una acusación en tendencia en cuestión de minutos. Pero los algoritmos no imparten justicia. Los likes no sustituyen las pruebas, los comentarios no sustituyen las audiencias y, sobre todo, la indignación colectiva no debe de sustituir una sentencia. La justicia no debería decidirse por quién tiene más seguidores, quién hace más ruido o quién viralizó más rápido su historia. Debería decidirse con pruebas, imparcialidad y conforme a la ley. Quizá nunca sepamos toda la verdad del caso de Alberto Jasso, y precisamente por eso debemos de ser prudentes, porque el derecho no está para satisfacer emociones, está precisamente para impedir que las emociones sustituyan las pruebas. Hoy fue Alberto, ayer fueron otras personas, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Si queremos un país justo, no basta con exigir que se castigue a los culpables, también debemos exigir que no se trate a los inocentes como culpables antes de que un juez lo determine. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría leerte en la caja de comentarios y si te gustó el video no olvides compartir, dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte de más videos como este.